Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Maquiladora, anécdotas y entrecruces del arte en Oaxaca. Y bueno, creo que este episodio es uno de los más emblemáticos, ya que Robert Valerio, en el libro que inspira esta serie, básicamente se refiere a la pintura y a muchas formas de visualidad que a él le preocupaban en los 90s y en el cual la pintura es un eje muy particular de este libro. Y tenemos a Mili Herrera hoy con nosotros y a artista visual de una generación muy joven en Oaxaca, y a Luis Hampshire, que curador, artista, investigador, que ha sido uno de los pues, académicos también que ha impulsado mucho a las nuevas generaciones. Quisiéramos empezar el episodio hablando sobre los contextos formativos que a ustedes les tocó en Oaxaca. A ti te tocó como desde los 80s ser parte de pues como ya de las infraestructuras que habían como fundado las generaciones anteriores a ti, ¿no? Y bueno, los dos tienen en común que se formaron profesionalmente fuera de Oaxaca, pero volvieron y tienen como este tránsito, este híbrido también, no solo afiliado a la pintura, sino también a lo visual en general. ¿Cómo ha sido para ti esa formación, como esa memoria, digamos, de los 80s, 90s? Pues justo, bien lo dices, a mí me tocó el momentito que estaba iniciando el IAGO y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, digamos como la infraestructura que estaba cambiando culturalmente en Oaxaca, ¿no? De una ciudad provinciana, colonial por supuesto, a un cambio que yo llamaría como colonial post-minimalista, o sea, es decir, una arquitectura mucho más sobria, mucho más con influencias de muchas partes del mundo, pero que al mismo tiempo se abría a otros diálogos. Digamos, en los finales 80s, principios 90s, o sea, yo todavía estaba estudiando la prepa y bueno, secundaria prepa, y bueno, yo venía justamente de un mundo súper raro en Oaxaca, común, digamos, ya de manera global, o sea, yo patinaba, era un skater, entonces como que venía como de la cultura punk y como de subcultura que era muy rara en Oaxaca, entonces como que de pronto mi imaginario, que era completamente, yo no tenía ni siquiera idea del imaginario oaxaqueño en ese momento, y es justo cuando de pronto decido como que quiero pues, ser artista, porque pues, para mí era natural como hacer pues, playeras, dibujos, pintura, lo que fuera. Eso, como que empecé a buscar y bueno, encontré la Escuela de Bellas Artes, entré de oyente en las tardes, entonces ahí me di cuenta justamente de como esta estructura, vamos a llamarlo tradicional o clásica, no solamente de dibujo con modelo y todo ese tipo de cosas, sino también como del imaginario que los artistas en ese momento de la Escuela de Bellas Artes estaban como planteando, ¿no? O sea, el maestro Taqueda, por ejemplo, y la influencia de toda esa generación que estaban estudiando en ese momento, ¿no? Rolando Rojas y demás. Pero al mismo tiempo eso, como ir descubriendo las infraestructuras, como el Yago específicamente, el Pochote también, para ver cine alternativo. Bueno, todavía no era el Pochote, en realidad era los domingos en el Maco, y uno tenía que llevar su silla para ver el cine. Entonces, de pronto tener, desde muy chavo, ver, pues eso, como películas de Wim Wenders, Godard, o lo que, Kurosawa, lo que tú quieras, o sea, como que era como un quiebre más allá de la tele, ¿no? Y de esta cultura como callejera. Entonces ese cruce como que fue como muy normal para mí, o sea, como que la mezcolanza que podría haber, o lo que se llama contaminación cultural, ¿no? Entonces, eso, como que cuando decido estudiar, aplico o sea, mi carrera siempre ha sido como siempre llegar tarde a los lugares, quería yo ser artista, entonces como que hice el examen para la Esmeralda, pero bueno, llegué una semana tarde, entonces como que nunca pude entrar. A la UNAM entré, pero digamos fui rechazado, entonces como que en esa búsqueda, ya sabes, como familiar bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Eres un fracasado, ¿no? O sea, como que ni siquiera puedes entrar a la UNAM, es como que, ¿qué vas a hacer? Me lancé a la Ciudad de México y sin querer queriendo me bajé en el metro Isabela Católica y descubrí el claustro de Sor Juana. O sea, saliendo, está ahí enfrentito, me metí y pues, pregunté qué era eso, entonces me dijeron, no, pues es la Universidad del Claustro. Había una carrera que se llamaba Ciencias Culturales,
Ciencias de la Cultura, y me dijeron, pero vamos a abrir la carrera en arte. Entonces fue que dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces me inscribí, hice el examen, quedé, y a la semana estaba yo tomando clases. Claro. Y digamos, tú te fuiste en el 94. Así es. El MACO ya llevaba 12 años, 13 años. ¿Qué exposiciones, cómo recuerdas ese Pues justo, MACO? o sea, como que había visto, era muy común para mí como bajar, por ejemplo, los fines de semana para ver el cine, y por ejemplo, las salas de arriba tenían una colección bastante interesante que era la colección permanente de Escuela Oaxaqueña de Pintura o de Escuela de Oaxaca. Entonces había Tamayos, había Nietos, había Francisco Gutiérrez, había Rodolfo Morales, Toledo específicamente, y con las variables de tener a veces a Sergio Hernández, Luis Zárate y demás, ¿no? O sea, como que sí daba cuenta como de, podías estar viendo como esos trabajos. Pero a la par había exposiciones muy interesantes. Es justamente la expo que más recuerdo, o las expos, fue una individual de Thomas Glassford y la otra de Francis Salis, ¿no? O sea, como justamente estoy hablando del 94, es como esos inicios como de estar viendo la escuela de pintura, que pues era muy 50, 60, y de pronto 90, así de lleno, video, fotografía, instalación, arte objeto, textos. Y entonces de pronto, pues eso, como otra vez, otro estado de contaminación, ¿no? Como de pronto decir, todas esas cosas conviven en el mismo sitio y eso, de un chapuzón, darte cuenta que todo eso conforma el universo de arte, ¿no? Claro. Entonces, eso, como a partir de ahí, como mi percepción se modificó, más allá de hablar de lo local versus lo nacional, era para mí como lo universal, ¿no? O sea, o lo que podemos llamar ahorita, como el hipervínculo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces eso es como los recuerdos que tengo. Y después, eventualmente, ya estando en la universidad, eh, pues básicamente a la gran biblioteca de arte que tiene el Yago, muchos de los libros que yo tenía que consultar estaban acá, entonces era una paradoja que estudiaba yo en el DF, pero me regresaba al Yago a hacer como revisiones y mis trabajos. Y en esos viajes constantes me tocó ver muchísimas exposiciones, no solamente de Gabriel Orozco con sus series de fotografías, David Byrne en el Álvarez Bravo, en el Yago, Francisco Clemente, Kiki Smith, Nancy Espero, bueno, muchísimos más, ¿no? Pero entonces, o sea, como que había un flujo también bien interesante en Oaxaca en ese momento, o sea, como de que quitaba el velo, digamos, de lo, ¿cómo se va a llamarlo? De lo sagrado, o sea, que era como bien interesante, por ejemplo, pensar que Francisco Clemente estaba aquí en Oaxaca y eventualmente lo podrías ver en un café, pues, ¿no? O sea, era como que te desmitificaba todo eso, con eso me quedo. Claro. Y para ti, Mili, tú saliste de Oaxaca en 2010 y algo. 2013. A ti te tocó estar como en los 2000 siendo parte de toda esta red que creó Francisco Toledo y muchas personas, pero como una red ya más consolidada, con el CASA, el Yago, el Álvarez Bravo, el MACO funcionando pues bien de alguna manera. ¿Cómo fue para ti como crecer en ese contexto? Pues justo un poco con esta idea como hipervincular, pues había mucho acceso como a la información, había plataformas como ya, justo como ya bien establecidas y normalizadas también. A mí me tocó de niña ir al Pochote, entonces pues ahí veíamos como, pues sí, muchas películas que pues tal vez eran incluso como para mayores de edad, ¿no? Y no había problema, podías entrar tú de 12 años y tener como contacto con, sí, con cine como, no sé, negro francés, de pronto como Los Olvidados, o tipo de cine que no era exhibido en esas épocas. Pues yo como que de niña también estuve como en el taller de Atanasio García Tapia, que fue discípulo de Tamayo, entonces supongo que sí hay como una conexión directa con estos grandes nombres de pintores y así. Pero también pues en todo el cotidiano y así, pues creo que las influencias también grandes fueron el anime. En el Yago también hay una gran sección como de cómics y mangas, entonces pues ahí tuve mis primeros contactos con Rumiko Takashi, Yoshiharu Tsuge, también con todos estos libros de arte contemporáneo que justo no creaban como esta cosa clingy entre diferenciar en un trabajo como figurativo, algo conceptual, ¿no? Entonces como que hubo bastante frescura en ese aspecto.
Y creo que sí, justo el anime, al menos en mi generación, es algo como bastante importante, un poco como por esta relación ya súper platicada de como realismo mágico, o una naturaleza que está siempre como en contacto con la humanidad, y hay animales que de pronto hablan y espíritus, sino también con otras formas de sexualidad, que aunque la sociedad japonesa pues es pues bastante como picky en eso, sí hay como varios tomos que hablan como de personas que cambian de género, lesbianismo, ¿sabes? Como muchos tipos de sexualidad y de posibilidades que justo complementaban estas estructuras que ya había, ¿no? Ya estos museos. Entonces creo que para mí sí fue como bastante como normalizado, y puse al mismo nivel todas estas como referencias, ¿no? Y eso es algo creo que marca un poco como a mi generación. Y ya supongo que sí hacemos uso como de técnicas que se han aprendido, ¿no? Pero también pues hay nuevas herramientas como, no sé, como plumones nuevos, la computadora y así. Y pues eso fue un poco como lo que me tocó a mí vivir. También de niña pues mi mamá es maestra, entonces pues sí estuve viviendo como en varios pueblos de la sierra y de la costa, como tenía más contacto como con esas culturas y sus idiomas. Entonces supongo que sí hay una continuidad de esta cosa como súper rica que puede haber en Oaxaca, con una influencia afro también, ¿no? Y de los ritmos, que es súper importante y que permea todo, ¿no? Y que hace que pueda relacionarme, no sé, como con muchas obras de arte como Belkis Ayón o cosas de Cuba, que son bastante cercanas, justo porque pues acá mismo puedes encontrar culturas que todavía son afro, ¿no? O como mezclada con tacuates y todas estas como cosas y conocimientos que justo ahorita ya se están como empezando a diluir, ¿no? Por este ojo como extranjero que demanda un poco esta cosa que, bueno, yo llamo como disneyificar o disneylandificar un poco, como con la película de Coco, ¿no? Como que entra una terceridad a la que hay que a veces, que muchas personas sienten la presión de complacer, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido esa transición, digamos? La Bienal Tamayo fue creada en el 81, tú ganaste la Bienal Tamayo, eres pues de los pocos oaxaqueños, bueno, tú y Emi, ¿no? Han ganado la Bienal Tamayo, que digamos se ha vuelto una especie de motivo o de aspiración, digamos, de los artistas locales, pero también, digamos, es un acto o una de las intenciones de Rufino Tamayo por globalizar, por volver internacional una escena. Tú también te interesan mucho las genealogías que ha despertado Tamayo, pero ¿cómo ha sido, en tu caso, pues, haber ido en contra con tu propuesta pictórica, con tu propuesta artística de toda una generación? Y en tu caso, pues también como que platicábamos sobre cómo al final se hizo una escena ultra masculina, ¿no? Y que ahora se ha fragmentado, se ha vuelto un crisol más complejo de vivir. ¿Cómo ha sido esa relación? Sí, ahorita estaba mencionando Mili, estaba pensando en, a mí me tocó, bueno, el libro que da pauta a la serie, o sea, de Maquiladora de las Utopías. Roy Valerio justamente en el 96, 97, bueno, el libro se publica en el 97, entonces como que me toca justamente pues leerlo en viva voz, y bueno, todavía vivía Valerio, era curador del MACO, entonces de pronto también como leer un ensayo, por ejemplo en mi caso, que ponía en palabras justamente lo que yo estaba visualizando o viendo, no solamente en galerías, en el museo, sino en el contexto, digamos, artístico y cultural de Oaxaca. Más que oposición, de pronto era como eso, otra vez, tener un aspecto crítico sobre la cultura. O sea, además, estando educado desde una cuestión como de pensamiento posmoderno, digamos, Baudrillard, Deleuze y demás, como de construcción justamente de las estructuras de poder. Entonces, como que de pronto era como ese trabajo de pronto ya era teórico, ya estaba hecho, ¿no? Por Valerio. Y justamente algo que mencionabas, la dignificación de la cultura, que es un término como muy de Baudrillard. Valerio lo mencionaba como él propuso esta terminología que es la autogalaxificación, que era un término que él planteaba que era la capacidad que tiene el oaxaqueño o el oaxaco de replantear un fenómeno cultural sin ni siquiera experimentarlo, ¿no? Es decir, el fenómeno que podría ejemplificarlo sería la calenda, ¿no? Esta cosa como de las marmotas y demás.
que es otra vez como un desfile de Disney, güey, ¿no? Cuando terminas al final del recorrido, pues salen todos los personajes a saludarte, ¿no? Y sacarte la foto. Entonces un poco había este fenómeno como de lo exótico que tiene la cultura en Oaxaca, o los fenómenos ordinarios o cotidianos en Oaxaca, pero la posibilidad de disfrazarte, ¿no? Para el otro, llámese el güero, llámese el del norte, llámese el que tenga dinero, lo que fuera. Entonces yo creo que la cultura, en el caso de arte, en automático se opone a eso, y no es que se oponga, no quiero esto, se opone en tanto que propone visualidades distintas, disidentes, por supuesto, radicales a veces. Bueno, no hay artista menos entendido en Oaxaca justamente que Toledo, ¿no? En el sentido de que el imaginario que plantea Toledo, que tiene que ver con las fábulas, es decir, con esta posibilidad de, por ejemplo, la zoología o los animales que hablen por el hombre, es decir, que se puedan plantear temas sociales, y de ahí se distorsiona justamente toda esta idea de que entonces la gran parte de la plástica en Oaxaca tiene que tratar sobre animales, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, aparentemente estamos en un estado mucho más rural, por ejemplo, que el norte, por ejemplo. Entonces, de pronto está esta contraposición como de imaginarios, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos justamente elementos, específicamente en la obra de Toledo, que rompen justamente con este idilio, ¿no? El insecticida, o en ese momento el oco, ¿no? Que era como cosa bombita que para matar los mosquitos y demás, los zapatos, o sea, como imaginarios como híbridos, el béisbol, la lucha libre, ¿no? Que son imaginarios que muy pocos conocen, o sea, o es muy raro que la gente lo relacione. Es más conocido por los sapos, los chapulines, ¿no? Porque eso como que une justamente con la iconografía que se quiere plantear desde el arte en Oaxaca, ¿no? Pero bueno, justamente creo que la institución, o en este caso desde el Yago, como que se rompe y disiente justamente del lugar común. Y creo que eso, como muchos artistas en ese momento empezaron a darse cuenta de ello, ¿no? Claro. Pues vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con Luis y con Mili sobre este asunto de la pintura, lo visual y en Oaxaca. Estamos de vuelta en la maquiladora. Mili, ¿cómo ha sido para ti desenvolverte en esta escena, siendo parte de una de las generaciones más jóvenes, en esta escena cultural, pensando en que, bueno, en el devenir de estas generaciones de los 70s, 80s, ha estado marcada también por un dominio de lo masculino en el arte en Oaxaca? Pues no sé si en el arte en general, pero sí en la pintura, ¿no? Es difícil nombrar como un top 3 de pintoras oaxaqueñas, y eso pues siempre ha resultado como problemático, al menos para la generación como de morras o cualquier otra cosa rara, ¿no? Que no sea un hombre. Pues creo que ha sido justo como esta idea de que hay una fiesta, hay nichos ya ocupados en la pintura, entonces no sé si podría hablar como de pintura expandida, pero sí hay como muchas otras disciplinas en las que a mi gusto las mejores o los mejores representantes pues son como chavas, ¿no? Supongo que también tiene que ver con un acercamiento como más vívido como de la situación actual, ¿no? A veces puedes como que encerrarte en este mundo mágico de animales, pero también como chica es diferente salir, y como la posibilidad de un feminicidio inmediato pues cambia mucho la perspectiva de los temas, ¿no? Están como varios colectivos que se han como formado a partir de esa como urgencia, como Hoja Santa, o hay como nuevas como Ojo 3 o así, casi siempre son como editoriales, danza, cerámica y como otros medios, ¿no? Creo que en ese aspecto hay como mucha más experimentación y riqueza de medios en varias chicas, ¿no? La pintura pues sí sigue como estando bajo este peso, como justo, o sea, sí hay una cosa masculina que no es mala per se, hay como muchísima riqueza en lo que han explorado y son cosas como universales, ¿no? Como estos temas. Estaba acordando ahorita de los archivos secretos de Toledo y como una serie de fotos que justo
hacía cuando estaba más chavo, ¿no? Cuando todavía tenía el cabello negro y con unos 30, de fotos de desnudos que hacía con caparazones de tortugas y así. Entonces creo que ese tipo de libertad se nota más en otras como expresiones, aunque actualmente veo como las chavitas, como yo ahorita tengo 27, como de 22, 21, están como Nanaí Sánchez, Poli Palomec, Viviana Lorenzo, que son chavas como de 20 años, 21 años, que con más libertad pues representan como muchas cosas, estaría bien ver su trabajo, ¿no? Pero sí sigue pesando bastante, como que en general creo que el arte pues sí es una carrera de resistencia, puede ser trabajo también, pero pues el talento se ve aplastado muchas veces por esta necesidad de perdurar, ¿no? Y en esta carrera pues se pierden muchas personas muy talentosas y se vuelve más bien como donde salen a relucir como, pues ya sea así cosas como muy talentosas o privilegios, ¿no? Y eso es algo que se puede notar mucho como en las nuevas generaciones. Siento que hay como un reemplazo ahí como de melanina cada vez más, debes estar como cada vez más estudiada o estudiado, manejar cierto tipo de lenguajes y hay como aparentemente menos abertura, ¿no? Entonces, pues justo como está este lado positivo de lo hipervincular, de que podemos tomar como múltiples referencias de distintos lugares, como ponerlas en el mismo lugar y como referencias importantes. Pero también está este lado como sombrío de lo mismo, ¿no? Que se va creando como un muro de lenguaje en el que cada vez personas vemos o tenemos la necesidad de salir a estudiar y regresar con este bagaje que tiene mucho que ver con esta mirada extranjera y de poder explicar tu trabajo y que añade como una capa más de imposibilidades aparte de la brecha de género y salarial al poder como tener una carrera exitosa o al menos como socializable, ¿no? En dado caso tienes que requerir como intermediarios que puedan hacer eso y se les da como una especie de poder aún mayor como a las grandes galerías, a las pequeñas y a las instituciones, ¿no? Entonces creo que hay una especie de agujero negro que es como importante de ver. Creo que ante estas cosas, como hubo esta generación de espacios independientes, que creo que aquí lo empezamos con Yopes, yo me salí y ya, pero sigue habiendo, ¿no? Como nuevos espacios y justo esta idea de mejor si no te invitan a la fiesta tú crear por fuera, pero al menos en mi generación ya está siendo como cooptada por este tipo de cosas, entonces ya yo ya no estoy tanto en esas fiestas, ¿no? Y pues ya creo que eso es un poco lo que yo percibo. Fíjate que yo añadiría justamente siguiendo en esa lógica, o sea, como el fenómeno no deja tu post-COVID, sino post-Toledo, ¿no? O sea, después de la muerte de Toledo en el 19, que ya se venía hablando desde hace años, la idea de, bueno, ¿qué pasa después de que este referente físicamente ya no esté? O sea, la estructura está, sobre todo el comportamiento, digamos, o el ethos cultural, sobre cómo la cultura responde no solamente en lo cotidiano, sino en lo político y en lo social, que creo que va de la mano. O sea, de pronto hay un momento en que la institución, llámese arte, de museo, específicamente en Oaxaca, está colapsado, ¿no? O sea, colapsado justamente por muchísimas circunstancias económicas, evidentemente de términos de personal, de términos de la gente que no asiste a esos fenómenos justamente en Oaxaca, cuando el fenómeno de la fiesta está afuera, ¿no? En los restaurantes, en los bares, en la calle, en la calenda, y pues nadie quiere entrar a un museo porque pues, es como un momento de pausa, de ralentizar justamente el tiempo y el espacio, y creo que justamente ahí tiene la potencia la cultura contemporánea en Oaxaca, y de hecho no solamente los espacios alternativos, sino espacios que se han propiciado, o sea, en este caso el Jardín Cebú, por ejemplo, ¿no? Y así como otros, que de pronto plantean resquicios o espacios justamente de diferencia. En un lugar, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, o sea, vivimos en una sobreexotización de lo oaxaqueño, donde justamente la idea de la pureza regresa, ¿no? Habíamos estado en un momento híbrido, entonces de pronto tu genealogía casi te piden tu acta de nacimiento para ver si eres zapoteca de naturaleza o mije o lo que fuera, y si eres como criollo o mestizo, estás en un lugar intermedio incómodo, ¿no? Y diría yo que justamente el papel de la cultura es la incomodidad, o sea, es estar fuera del lugar común, estar presentando justamente otras visualidades, otros mundos,
otras formas de percibir y estar en el mundo, y justamente a partir de ahí actualizar ese otro sistema de valores que han perdurado, ¿no? O sea, la tradición, no solamente vestimenta, artesanía, evidentemente comida, música, letras, formas de ser en el mundo, o sea, ordinarias no solamente en Oaxaca, sino en todas las regiones. O sea, como que todo ese caldo de cultivo es justamente en el que estamos viviendo, ¿no? Literalmente, ese es el mole negro de Oaxaca, güey, ¿no? O sea, como... Sí, que creo que también es interesante cómo, pues, bueno, por un lado, esta cuestión de cómo se habla de estas figuras masculinas como Toledo, como Tamayo, pero ahora el Museo Tamayo de la Ciudad de México también está creando toda una narrativa de la fundación del museo donde se alcanza a ver cómo Olga jugó un papel muy importante en la fundación de instituciones y en la carrera de Rufino Tamayo. Elisa Ramírez influyó también con Francisco Toledo. Y de pronto son como estas parejas, digamos, que crearon cosas no solo como los referentes masculinos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Tamayo tuvo muchas intenciones de globalizar, de volver internacional y de influir para que bueno, como era esta gran lema de Tamayo, ¿no? Como de ver hacia el horizonte, pero con los pies anclados al terruño. Y creo que me gustaría mucho hablar como de cómo los Tamayo, crearon el asilo, crearon el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo, crearon el taller Rufino Tamayo e influyeron también en Toledo para crear como todo el despliegue institucional que hay hoy en día. Pero ¿qué piensan ustedes como de esta pareja de Rufino Tamayo, Olga Tamayo en Oaxaca? Honestamente, o sea, están los espacios, pero sí la imagen está, creo que ya difuminada por el tiempo, o sea, porque son generaciones, por supuesto. O sea, pensando en pintura, o sea, realmente hay muy pocos que revisan la pintura de Rufino Tamayo, por ejemplo. O sea, hay muchísimo que revisar, no deja tú técnico, sino además en términos de aproximación práctica, procesual de pintura, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, hay todavía toda una deuda, más allá del cliché de Tamayo, ¿no? O sea, la sonrisita y todos esos cosas que eventualmente sí lo ves en muchos pintores, ¿no? En Oaxaca, como cliché cultural. Entonces, eso, como creo que sí está difuminado. En el caso de Toledo, es como, otra vez, es un fenómeno extraño, o sea, es como, todavía está como, esa lámpara todavía está muy caliente, ¿no? O sea, como todavía la tocas y te quema, ¿no? Entonces, como que va a tardar un rato en que veamos realmente como todos esos procesos que mencionabas. Tú mencionabas las fotos, que hizo, pero hizo los collages, hay muchísimos poemas que tiene, o sea, como que había muchas inquietudes, fotografía, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay muchas inquietudes que todavía no logramos ver, ¿no? O percibir, porque además se nos escapa. Y yo creo que en un lugar como en Oaxaca, que eventualmente no hay mucha infraestructura de industria, o sea, como que asir todo de una manera muy práctica es capitalizable, ¿no? Entonces, como que cuando tenemos esos personajes que de pronto rompen los paradigmas, como que de pronto eso nos saca de onda. Pero es, otra vez, eso creo que es el papel justamente del arte, ¿no? O sea, como decir, así son las cosas, pero pueden ser de otra manera, ¿no? Todo el tiempo. Y así generacionalmente, o sea, a nosotros, a ellos y a los más jóvenes les toca replantear la pregunta sobre qué hacer desde Oaxaca ahora y en el futuro, ¿no? Y resistir, justamente, sobre todo al capital, ¿no? Que es como muy, muy difícil, complejo, pero que, bueno, se puede, ¿no? Y justamente esos ejemplos de Tamayo Toledo, ¿no? Creo. Sí, creo que yo te entrevisté también cuando inició la pandemia, como porque era el aniversario luctuoso de Tamayo, y me decías algo muy interesante acerca de las genealogías que como que abrió Tamayo. Ahora recientemente Juan Carlos Pereda curó una exposición sobre Rufino y se notaba mucho este carácter como enciclopédico, ¿no? Bueno, y que tiene toda esta noción de haber estado fuera de Oaxaca, de haber estado conviviendo con André Malraux en Francia, y con los grandes artistas de esta voracidad moderna, ¿no? Del siglo pasado. Pero ¿qué hay acerca como de esas genealogías? ¿Cómo están influyendo en el presente? Pues creo que continúan justo siendo revisadas. A mucha gente que conozco de mi edad le agrada como el Museo de
arte prehispánico, ¿no? Como hacer un display distinto, no desde el punto de vista antropológico, sino como más como apreciar como el buen gusto, la buena mano que hubo antes y que continúa habiendo. Creo que es algo que es bastante como rico y que justo baja estas como cosas tan complejas a un lenguaje más de como cotidiano, y en el que justo estas nuevas generaciones, ¿no? Como las niñas y los niños se van a poder acercar mejor a estos grandes referentes, y pues ahora que ya están muertos, pues sin tanto temor, ¿no? Creo que sí hay una especie como de edad muy fresca en la que no te metes tanto en este laberinto de referencia, bueno, no de referencia, sino como de relaciones, ¿no? Que sí está este lado como de las relaciones sociales que tuvieron como los artistas y lo que produjeron, ¿no? Creo que ya no lo vemos tan separado, pero aún así eso le da una nueva luz como a todos sus trabajos, ¿no? Y eso creo que es algo como de apreciar también, ¿no? Como por ejemplo de Toledo, estas fotos y como sus trabajos más de joven, pues dan bastante como aire y como como nuevas referencias, ¿no? Sin la presión de la persona, tal vez. Y pues sí, como este nicho creo que no, el no va a ser nunca puede matar, llenado, sí. ¿no? Yo igual me lo encontraba en la calle y siempre saludaba, como buena onda, ¿no? Pero sí creo que ya, pues estos nichos ahorita hay como una especie de pelea por bien que no ocupa, pero también justo esta parte social de crear como espacios de formación, es algo que difícilmente se va a poder llenar ya, ¿no? Entonces hay mejor que mantener esas estructuras o veamos quién tiene ese criterio, pero no sé, creo que de artistas actuales que podrían llegar a esas alturas, no hay tanta voluntad de crear como estos espacios como ellos hicieron en su tiempo, y creo que sí es algo que se está más rescatando en los espacios independientes, ¿no? Como esta vocación de transmitir y como de disgregar estos conocimientos, Y ¿no? quizás en ese ámbito, de como que hablabas de como genealogía, quizás será como un papel importante como, otra vez, como relacionarse con esos personajes transgresores o que hablabas como voraces, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en personajes intelectuales que recién en los últimos 8 años, o sea, Bifo Berardi, Donna Haraway, o sea, como pensadores muy potentes. Justamente eso, que plantean como pensamientos fuera de la dicotomía, fuera de blanco y negro, fuera de racional y irracional, y plantean nuevas formas de habitar el mundo. Y creo que Oaxaca todavía tiene esa posibilidad, o sea, no solamente está la cosa del orgánico, que es como referente a nivel internacional en cuestiones de biodiversidad y la defensa del maíz, las lenguas originarias y lo que fuera, sino además como este etos de, por ejemplo, qué tipo de ciudad, en el caso de Oaxaca, se quiere justamente para, no solo del ahora, sino en el futuro inmediato, ¿no? Evidentemente se está modificando. El agua, justo. O sea, como que hay temas justamente que ya trascienden el fenómeno artístico y cultural y que están ahí. Y creo que el referente, regresando a la genealogía, en el caso de Francisco, justo es eso. O sea, como que el campo de batalla está en los papeles, está en las telas, está en los poemas, está en las canciones, está en la ropa, pero también está justamente en el espacio de lo político, ¿no? Que es el allá afuera, ¿no? Entonces habría que no estar esperando, estoy de acuerdo, no estar esperando pues lo que el gobierno haga todo. En realidad queda claro que el gobierno cada vez menos tiene un papel importante en las decisiones. Es la sociedad justamente, la comunidad la que tiene que arropar y tomar justamente esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que ese diría que sería el gran legado que todavía está muy caliente y como que no lo veo como que se pueda, a diferencia quizás de otras escenas, ¿no? Como de pronto el valor de arte va más relacionado con el capital, con la fama, con la idea del escaparate, otro tipo de emociones, ¿no? Como que aquí se desmitifica luego, ¿no? O sea, como que no sé qué haya en el ambiente que eso, como que el famoso se le bajan los humos 2-2. Claro. Calle te baja los humos. La calle te baja, sí. Pues vamos a un corte y volvemos para concluir esta conversación con Luis y conmigo. Regresamos a este episodio para platicar con Luis y con Mili. Creo, Luis, que tú eres
como de los que han seguido esta tradición de tener como un perfil muy extenso, tanto participando como creador, pero también como fundador de instituciones. Eres fundador de Plan B, que es uno de los referentes de colectivos autogestivos en Oaxaca. Fuiste director del Taller Rufino Tamayo, fuiste director del MUPO. Creo que te interesa mucho ese carácter institucional. ¿Cuál es el estado actual de las instituciones? Porque, bueno, tuvimos un escándalo con una exposición de pinturas falsas de Rodolfo Nieto, el MACO lleva 3 años cerrado. Como, ¿cuáles son esas sensaciones? Pues igual, o sea, como te decía hace ratito, o sea, como que creo que la Constitución está colapsada, o sea, y no solo diría en los últimos 3 años, o sea, viene colapsando desde hace años, nada más que pues eran como unos muertos vivientes, ¿no? O sea, están desahuciados ya, pues, o sea, quizás el tema sea cómo plantear desde el 2022 y al futuro instituciones justamente que planteen formas mucho más abiertas, más flexibles, sean evidentemente con un carácter más pedagógico, es decir, que tengan una función de educar más que de ganar como dinero, o sea, que todos están ahorita clavados en el blockbuster de exposición y cuántos voy a traer y nadie está preocupado justamente en esas otras generaciones que al ver esos shows o esas grandes exhibiciones van a tener una forma de entender el mundo que de otra manera inaccesible. Eso y eventualmente como una cuestión relacional, o sea, la idea de cómo relacionas mundos diversos, o sea, no solamente locales, nacionales, internacionales, eventualmente también del pasado, presente, o sea, cómo haces justamente cruces, lecturas distintas. Honestamente, los últimos 6 años, o sea, no, en Oaxaca no lo veo, o sea, es como, y sí lo veo justamente en los espacios, ¿no? O sea, que hay una diferenciación, o sea, están focalizados, es para un público específico, ¿no? Entonces quizás el tema que tengamos como productores y como actores justamente sea cómo vincular esos mundos paralelos, ¿no? Que justamente eso es lo que estamos viendo en el 2022 ahorita, o sea, es como, hay mucha riqueza, pero todos están caminando, pero no hay cruces, o sea, no hay justamente esos estados intermedios, que creo que es donde surge la chispa. Claro, tú estabas estudiando en el Taller Rufino Tamayo cuando Luis era director y luego eres fundadora de Yopes. ¿Cómo ha sido también ese camino desde la autogestión? Creo que también, como dice Luis, han sido como unas instituciones que de pronto han desahuciado a las nuevas generaciones, pero ustedes han buscado formas de, incluso así, tener espacios y formas de existir. Pues sí, justo creo que había como una idea muy clara de que había un espacio cerrado, ¿no? O sea, sí había como un diálogo con generaciones que en su momento tenían como 33 años, ¿no? Y que ocupaban como estos espacios, pero cuando teníamos como 20, 22, pues sí, queríamos enseñar nuestro trabajo, sabíamos que era relevante, ¿no? Y sabía que había temas que jamás iban a poder y tal vez todavía no encuentran cupo como en los museos de esta ciudad. Entonces sí hubo como esta urgencia como de organizarse y mucho fue a partir de la fiesta, ¿no? La fiesta como un display y también como una forma de convivir y eran como pedas en las que se acababan conversando de estos temas, ¿no? Y eran como espacios, bueno, se intentaba, también ha habido como casos de abuso y cosas así, pero en general creo que sí hay una comprensión cada vez más clara de que son espacios como sagrados, las fiestas, y que son lugares como, pues sí, mucho más vivos, ¿no? Muchas veces lo que ya está colgado en un museo, pues ya está como digerido, ¿no? Ahí pues hay todavía un margen de equivocación y ahorita también hay pues varios espacios que ya están regidos bajo otras lógicas y que prohíben ciertas cosas dentro y no, ¿no? Ahorita creo que hay uno que se llama Arte con Pelo de Gato, que es como más cómica la cosa, pero sí presentan como artistas de 18 años, ¿no? Entonces creo que hay esta como decencia de presentar el trabajo y saber que tiene como cierta dignidad sin entrar directamente, aunque lo hará, a este escalafón de edades, ¿no? y de pintores oaxaqueños que está tan marcado, ¿no? De la autogestión de Yopes, pues sí, justamente fue así, no es algo que sea tan claro realmente. No era que ganáramos dinero tampoco, solo era
vender chelas y con eso gestionar la próxima exhibición, ¿no? Muchas veces perder dinero, pero era como por la diversión sobre todo. Y creo que muchos espacios siguen siendo por eso. Ahora veo que esa forma ya se está como adaptando y ya entran como empresarios a tomarla y crean espacio autogestivo, pero ya como con mucho dinero detrás, pero la apariencia de una cosa más cercana y más de chavos, ¿no? Creo que eso es también peligroso, como que todo puede ser consumido por este capital y vuelto, ¿no? Como un poco revertir las lógicas para mal, ¿no? Entonces creo que siempre hay que estar como destruyendo la fórmula anterior, al menos en ese aspecto, porque pues sí, la juventud va a proponer cosas nuevas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, como, ¿por qué seguir creyendo en la pintura? Como regresando al gran tema, pensando en que, bueno, es uno de los formatos más ortodoxos, que pues, tú bien decías, que hay, está infestado de pronto de un mercado folk, en el que ya sabemos cuál es el repertorio de íconos, de símbolos que predominan, que son el éxito del mercado. ¿Por qué seguir creyendo en la pintura? Pues creo que justo es esta cosa de separar, ¿no? Que es bastante buena. Al menos veo que gente, y yo sigo creyendo porque me gusta. Y hay algo como muy básico, que ya es lo que se ha hablado mucho de este trasfondo como de manos que fabrican cosas, ¿no? Que están en todas las culturas oaxaqueñas, de los textiles, de los tejidos, de justo la pintura. Yo he dado talleres como en varias regiones del estado, en la costa, en la sierra, y sí hay como una mano o una cercanía como muy cálida con estos aspectos. Y no es que sea un origen, porque pues, de pronto pues, dibujas con buena mano a Goku o animes, ¿no? Todo va mezclado ya a estas alturas y no es malo, pero sí creo que ese es un poco como la emoción primigenia, ¿no? De ver como algo que te agrade y que te confunda, ¿no? Y que es por lo que va a seguir viva esta tradición, yo creo, ¿no? Y que está un poco ya lejos de todos estas discusiones en salas en las que se generan poderes y egos, y creo que eso es el origen, ¿no? Y eso es por lo que íntimamente muchas personas seguimos en estas cosas, ¿no? Un gusto. Sí, o sea, yo diría que por qué creer en la pintura o por qué seguir haciendo pintura, justamente porque es excesiva, ¿no? O sea, es lo mismo que el arte, o sea, el arte es un exceso justamente que desborda las lógicas, ¿no? Y justamente por eso seguimos haciendo arte. O sea, después de más de 66,000 años de historia de arte, o de arte, pues, o sea, desde las primeras manifestaciones, ya no de Homo sapiens sapiens, sino de neandertales, es decir, trasciende nuestra raza, trasciende nuestro género, y el mismo impulso, el impulso de dejar una marca, de existo, soy, aquí y ahora, creo que es importante. Quizás, y yo sería un pintor o un artista visual justamente que no creer en la institución pintura, que es distinto, es decir, hay que desestructurar el lenguaje de pintura y creo que los grandes pintores siempre lo han hecho de a su manera, nada más que después se vuelven clásicos y otra vez se vuelven cliché y otra vez esa circularidad de uso, ¿no? Entonces quizás el pintor de la hora tiene que plantearse por qué pintar versus por qué imprimir algo digitalmente, por ejemplo, ¿no? O sea, el medio digital plantea nuevas herramientas muy poderosas hasta de serlo visible en otros circuitos, ¿no? Quizás la pintura plantea otros círculos. Quizás el tema sea cómo romper el cliché del objeto capital, que es ese objeto pintura, que es coleccionable y además que es el que más vende en el mundo del arte, ¿no? En el mercado del arte. Quizás ese sea como el debate, cómo trascender justamente el valor de mercado de la pintura, ¿no? Y hacerlo mucho más como es, o sea, accesible. O sea, como dice Mili, cada quien cuando ha hecho con un pincel, con la mano, con lo que tú quieras, un gesto en el papel, en la madera, en la tela, ha sentido justamente cómo su ser se trasciende, ¿no? Es decir, se transfiere a esa otra superficie que es tu yo, pero ya no eres tú. O sea, es como una cosa de mi yo soy yo, otro, ¿no? Que creo que eso es como algo súper rico. Entonces, por eso hay que persistir en eso. Hay que persistir en la diferencia, pues, ¿no?
Claro, que en Oaxaca es muy particular porque sí goza de ciertas pues, como privilegios en relación a otros lugares de la República, o sea, en infraestructura cultural, en mercado, en infraestructura pedagógica. Sí, creo que es bastante importante esa discusión. Bueno, ya para ir cerrando el episodio tan importante, una pregunta como más relax. Si tuvieran que elegir 3 pintores, pintoras oaxaqueños, oaxaqueñas, ¿quiénes serían y por qué? Yo elijo a Viviana Lorenzo, que es esta chava, me late mucho, bueno, a ella, pues sí, Tamayo, pues porque, o sea, ya quitando todo eso, sí es como pintura emocionante, ¿no? Y sombría, y hay como acción y todo esto. ¿Quién más escogería? Lo describí primero, pues Viviana me late como porque como que hace un poco de burla a estas cosas, y como es bastante joven hay como una cosa muy no sé si más como una piedra más lejana, ¿no? Como consume las referencias de forma más directa, creo, ¿no? Y me gustan como los materiales que usa. Pues Tamayo, pues justo como estas luchas de oscuridad, ¿no? Que te pueden como mantener ahí absorta mucho rato. ¿Y qué más? Pues yo creo que un pintor que se llama Jesús Vázquez, que conocí porque soy amiga de su nieta, que es un pintor nada conocido, que es de la Mixteca, y hace como unas cosas de fractales muy locas. No le gusta que lo conozcan y da talleres también para niños, pero me late bastante como cada vez veo como estas cosas desquiciantes que ocurren en pintores que van perdiendo la razón o que de esquizofrenia, no es su caso, pero las pinturas se vuelven cada vez más fractales y más confusas, y eso es algo como que justo esté fuera de estas luces de discusiones se me hace como muy valioso, ¿no? Y creo que ese es como mi top 3. Él ya es un viejo, ya tiene como 80 años. Pues sí, es compleja la pregunta. Pues sí, eventualmente como genealogía, pues eso, Tamayo, por supuesto, toda la pintura prehispánica, o sea, zapoteca y de rupestres que hay acá. También, hablando de mujeres, pues sí, Amy Winter. Sé que el apellido no es como muy oaxaco, pero pues es Oaxaca. Y justamente, bueno, y habría más todavía, ¿no? Pero sí me quedaría con ellos. O sea, creo que tiene que ver con una diferencia. O sea, en el caso de Emi, que ha trascendido desde un lenguaje súper minimal, abstracto, hasta gestual, hasta cuestiones sumamente de cliché sobre lo femenino, sobre la mujer, y cómo romper con la pintura justamente esos clichés. O sea, lo que se espera justamente de una pintora en un mundo justamente heteronormado. Creo que es importante. De hecho, ahorita tiene 2 expos, una en la Galería Quetzal y otra en el Centro Cultural San Pablo. Y sí, yo creo que replantearía también, hay otro pintor que a mí me ha encantado siempre, pintó muy poco y en realidad es muy malo, pero es muy bueno justamente por ello. Francisco Gutiérrez, ¿no? Es como que el güey era ilustrador de Clemente Jacques, o sea, donde sean las cápsulas y demás. Y sus pinturas son como muy, si lo vemos en perspectiva de toda esa escuela mexicana de pintura, como, a eso me refiero, como una mano muy torpe, pero justamente en esa torpeza genera como una genialidad, una brillantez en colores, en aproximación, justamente en cruce de lenguajes, ¿no? Eso. Sí, y bueno, Rodolfo Nieto también. Tendrías un top 5 más bien. No, sí. O sea, eso, siendo pintor no sería top 5, o sea, hay muchísimos, que ahorita se me olvidan algunos, muchísimos, pero sí. Muy bien. Pues nos veremos entonces en el próximo episodio de La Maquiladora. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mili, por haber aceptado la invitación, por conversar. Creo que ha sido una conversación bastante interesante, pedagógica, creo que te interesa mucho también la pedagogía. Y pues bueno, ya nos veremos en el siguiente capítulo.